Hola, mi nombre es Marcela Flores y hablaremos de los mecanismos de participación ciudadana. Los mecanismos de participación están consagrados en la Constitución Política a partir del artículo 40, que refiere a que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político con base en los mecanismos de participación y otras formas de participación enumeradas en dicho artículo. De igual manera, el artículo 103 de la Constitución Política establece que son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa popular legislativa y normativa y la revocatoria de mandato. En aras de reglamentar estos mecanismos de participación se establece la Ley 134 de 1994, cuyo propósito es dictar las normas sobre mecanismos de participación ciudadana. Esta es una ley estatutaria de los mecanismos de participación y establece las normas fundamentales que rigen la participación democrática de las organizaciones civiles sin excluir otros mecanismos ciudadanos de participación, ello en consonancia con el artículo 40 mencionado anteriormente. En relación al voto, el artículo 258 de la Constitución Política establece que el voto es un derecho y un deber ciudadano. El Estado deberá velar porque se ejerza sin ningún tipo de coacción y en forma secreta por los ciudadanos en cubículos individuales instalados en cada mesa de votación. En las elecciones de candidatos podrán emplearse tarjetas electorales numeradas e impresas en papel que ofrezca seguridad. La organización electoral suministrará a los votantes instrumentos en los cuales deben aparecer identificados con claridad y en iguales condiciones los movimientos y partidos políticos con personería jurídica y los candidatos. Es importante resaltar que las elecciones populares surten un proceso donde se distinguen tres etapas bien definidas. La primera, respecto a la de inscripción y aceptación de los candidatos a la elección de que se trate. Ello establecido en los artículos 88 al 98 del Código Electoral. Otra etapa refiere a las votaciones o elecciones propiamente dichas, establecidas en los artículos 99 al 133 del mismo Código. Y la tercera etapa es la de los escrutinios, de la que tratan los artículos 134 al 193 del Código Electoral. El derecho al voto básicamente refiere a un instrumento de expresión de la voluntad, tal cual establece el artículo 103 de la Constitución Política, por el cual los gobernados eligen a sus representantes dentro de la órbita de la democracia integral, democracia representativa y democracia participativa. La Ley 134 de 1994, en el título octavo, refiere al plebiscito y determina que el presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá convocar al pueblo para que se pronuncie sobre las políticas del Ejecutivo que no requieran aprobación del Congreso, excepto las relacionadas con los estados de excepción y el ejercicio de los poderes correspondientes. El mecanismo del plebiscito también surte unas etapas. Así pues, el presidente deberá informar inmediatamente al Congreso su intención de convocar un plebiscito, las razones para hacerlo y la fecha en que se llevará a cabo la votación, teniendo en cuenta que esta no podrá ser anterior a un mes ni posterior a 4 meses contados a partir de la fecha en que el Congreso reciba el informe del presidente. El plebiscito no podrá coincidir con otra elección. Además, debe existir un concepto obligatorio de las cámaras y previo de la Corte Constitucional, pues dentro del mes siguiente a la fecha en que el presidente haya informado sobre su intención de realizar el plebiscito, si ninguna de las cámaras por la mayoría de los asistentes ha manifestado su rechazo, el presidente podrá convocarlo. Se establece también que en ningún caso el plebiscito podrá versar sobre la duración del periodo constitucional del mandato presidencial ni podrá modificar la Constitución Política. De igual manera, el pueblo decidirá el plebiscito por mayoría del censo electoral. La Ley 134 de 1994, sus primeros artículos, establece los lineamientos en relación a los promotores y voceros respecto a las iniciativas populares, legislativas y normativas y la solicitud del referendo. Así pues, se establece básicamente que deberán ser ciudadanos en ejercicio y también contar con el respaldo o aval del 5 por 1000 de los ciudadanos del censo electoral correspondiente. Cuando se habla de las organizaciones civiles, sindicales, gremiales, comunales o indígenas, ya sea de orden nacional, departamental, municipal o local, y también los partidos o movimientos políticos, deberán contar con los requisitos o cumplir con los requisitos de la personería jurídica.
La aprobación sea por parte de la mayoría de los asistentes con derecho a voto de la Asamblea, Congreso o la Convención. Así pues, se deberá estipular la conformación del comité. Con base en 9 ciudadanos se elegirá el vocero también, quien presidirá y representará. En relación a las organizaciones, partidos o movimientos políticos deberán ser las directivas o quienes estos designen. Y cuando se presente por parte de concejales o diputados, deberán ser 5 de estos, bajo el entendido de que estos concejales o diputados cuentan con la facultad de ser promotores por el solo hecho de ser. Posterior a la conformación del comité, este deberá ser inscrito ante la Registraduría del Estado Civil de la circunscripción electoral correspondiente. Respecto a los formularios de inscripción de la iniciativa legislativa y normativa y de la solicitud de referendo, se establece básicamente que estos formularios estarán a cargo de la Registraduría del Estado Civil correspondiente, cuya elaboración será conforme a los lineamientos o parámetros estipulados en el Consejo Nacional Electoral. De igual manera, los formularios deberán ser entregados de forma gratuita a quienes lo soliciten y deberán contener la siguiente información. Primero, el número de firmas requeridas y segundo, la advertencia respecto a fraude en el proceso de recolección de firmas, que será sancionado penalmente. El artículo 12 de la Ley 134 de 1994 establece los requisitos de inscripción de la iniciativa legislativa y normativa o de la solicitud de referendo. Al respecto, se determina que el vocero del comité de promotores deberá hacer entrega del siguiente documento diligenciado con la siguiente información a la Registraduría del Estado Civil correspondiente. Así pues, este formulario, como dije anteriormente, deberá estar diligenciado con la siguiente información. Primero sería el nombre completo y el número de identificación de cada uno de los integrantes del comité de promotores y su vocero previamente inscritos ante la registraduría. Segundo, la exposición de los motivos y también el resumen del contenido de la iniciativa legislativa y normativa o de la solicitud de referendo. Tercero, en el caso de que la iniciativa legislativa y normativa sea presentado ante corporación pública o la solicitud de referendo sea de carácter aprobatorio, básicamente se establecerá el título que describa la esencia de su contenido y el proyecto del articulado. En cuarto lugar, en el caso de que la iniciativa legislativa y normativa o la solicitud de referendo sea presentada dentro del marco de una entidad territorial, se establecerá el lugar y dirección de residencia de las personas que respaldan su inscripción. En quinto lugar, el nombre de las organizaciones que respaldan esta iniciativa legislativa y normativa o la solicitud de referendo con la prueba de existencia y también la copia del acta de la Asamblea, del Congreso o de la Convención donde fue adoptada la medida. O en su defecto, pues obviamente la lista con el nombre, la firma y el número de identificación de las personas que respaldan estos procesos. En sexto lugar, en el caso de que la solicitud de referendo sea de carácter derogatorio, el texto de la norma que se pretende derogar, el número también que la identifica y también la fecha de expedición. Y finalmente, cuando la iniciativa legislativa sea presentada por concejales o diputados, el municipio o departamento respectivo. Recordemos también que para efectos del plazo estipulado a partir de la inscripción de la iniciativa legislativa y normativa o de la solicitud de referendo, la Registraduría del Estado Civil correspondiente tendrá un término de 15 días para la elaboración de los formularios que deberán ser entregados a los promotores, quienes a partir de la recepción de dichos formularios tienen 6 meses para la recolección de las firmas. Respecto a la iniciativa legislativa y normativa, la Registraduría también tiene la facultad de indicar expresamente si está de acuerdo o contradice dicha iniciativa, pero además tiene la obligación de motivarla. En relación al registro de la iniciativa legislativa y normativa y de la solicitud de referendo, se establecen 3 lineamientos que deberá seguir el registrador correspondiente. Primero será asignar el número consecutivo de la iniciativa legislativa y normativa o de la solicitud de referendo, expresando básicamente el orden y la fecha de inscripción.
Segundo lugar, tenemos que deberá registrar todas las iniciativas legislativas y normativas y las solicitudes de referendo y también informar inmediatamente a la corporación correspondiente y en el caso de la revocatoria de mandato a la persona involucrada. Finalmente, se deberá llevar a cabo una información idónea a la ciudadanía que se llevará a cabo de forma trimestral mediante una comunicación escrita idónea y también deberá básicamente establecer la información respecto al proceso de recolección de firmas en curso. Respecto al formulario de recolección de las firmas de los ciudadanos que apoyan la iniciativa legislativa y normativa o la solicitud de referendo, este deberá ser diferente al formulario efectuado en la inscripción en la registraduría y deberá contener la siguiente información. Primero, el número asignado por la registraduría del Estado Civil. Segundo, la información requerida en el formulario presentado para la inscripción conforme al artículo 11 y 12 de la Ley 134 de 1994. Tercero, el resumen del contenido de la propuesta y la invitación a los eventuales firmantes a leerlo antes de apoyarlo, sin alusiones personales o publicidad personal o comercial. Cuarto, la recolección de firmas por correo según el artículo 19 de la Ley 134 de 1994. En relación a la suscripción de apoyos, el ciudadano deberá escribir en el formulario de su puño y letra la fecha en que firma, su nombre, el número de su documento de identificación, el lugar y la dirección de su residencia. Todo esto de forma completa y legible y su firma. Si la persona no supiera escribir, imprimirá su huella dactilar a continuación del que firma su ruego. Respecto a la anulación de firmas, esta procede para 5 situaciones. Primero, cuando la fecha, nombres, número de cédula sean ilegibles o no identificables. Segundo, por la firma con datos incompletos, falsos o erróneos. Tercero, por las firmas de la misma mano. Cuarto, por la firma no manuscrita. Y quinto, por no estar inscrito en censo electoral correspondiente. Además, en el ámbito de las entidades territoriales, no ser residente en la respectiva entidad territorial da lugar a la anulación de firmas. Para firmas repetidas, se tendrá en cuenta la más reciente. Así pues, se observa que deberán surtirse unas etapas. La primera en relación a la entrega de los formularios a la registraduría. Así pues, antes de vencerse el plazo de los 6 meses, los promotores presentarán los formularios debidamente diligenciados al registrador del Estado Civil correspondiente. Si no se ha logrado completar el número de apoyos requeridos, la iniciativa o la solicitud quedarán archivadas. Si el número mínimo de firmas requeridos no se ha cumplido y aún no se ha vencido el plazo para la recolección de firmas, podrá continuarse con el proceso por el periodo que falte y un mes más. En segundo lugar, vemos la verificación por parte de la registraduría. Así pues, el registrador señalará el procedimiento que deba seguirse para la verificación de la autenticidad de los respaldos y podrá adoptar las técnicas de muestreo científicamente sustentadas previa aprobación de las mismas por el Consejo Nacional Electoral. En relación a la certificación de la registraduría, en el término de un mes contado a partir de la fecha de la entrega de los formularios por los promotores y hechas las verificaciones de ley, el respectivo registrador del Estado Civil certificará el número total de respaldos consignados, el número de respaldos válidos y nulos y finalmente si se ha cumplido o no con los requisitos constitucionales y legales exigidos. Una vez la registraduría correspondiente haya expedido el certificado, se conservarán los formularios por 20 días. Este término es necesario para que los promotores puedan interponer ante la jurisdicción contenciosa administrativa las acciones a que haya lugar cuando por la anulación de firmas no se hubiera obtenido el apoyo requerido. Si se ha interpuesto alguna acción contra la decisión de la registraduría, los formularios deberán conservarse mientras éste se resuelve. De lo contrario, se pasará a la destrucción de los formularios. Vencido el término o resueltas las acciones, los materiales quedarán a disposición del fondo rotatorio de la registraduría. La iniciativa popular legislativa y normativa ante corporaciones públicas refiere al derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar proyecto, ya sea de acto legislativo y de ley ante el Congreso de la República, de ordenanza ante las asambleas departamentales, de acuerdo ante los consejos municipales o distritales y de resolución ante las juntas administradoras locales y demás resoluciones de las corporaciones de las entidades territoriales. El respaldo de las iniciativas populares legislativas y normativas corresponderá por lo menos al 5% de los ciudadanos inscritos en el censo electoral correspondiente.
Si estas iniciativas son promovidas por concejales o diputados por ley, requerirán un respaldo del 30% de los concejales o diputados del país. Las materias sobre las cuales puede versar la iniciativa legislativa y normativa son las que se presentan en la actual diapositiva. Así pues, una vez certificado por la Registraduría del Estado Civil correspondiente el cumplimiento de los requisitos de una iniciativa legislativa y normativa exigidos por la ley, su vocero presentará dicho certificado con el proyecto del articulado y la exposición de motivos, así como otros datos, ante la Secretaría de una de las cámaras del Congreso de la República o de la corporación pública respectiva según el caso. El nombre de la iniciativa, el de sus promotores y vocero, así como el texto del proyecto de articulado y su exposición de motivos serán divulgados en la publicación oficial de la correspondiente corporación. Respecto a las reglas para el trámite de la iniciativa popular, se ha de tener en cuenta que ésta será estudiada de conformidad con lo establecido en el reglamento de la corporación respectiva, aplicando las disposiciones establecidas en el artículo 163 de la Constitución Política para los proyectos que hayan sido objeto de manifestación de urgencia. Y en el caso de iniciativa popular de acto legislativo presentada por el 20% de los concejales o diputados del país, se aplicará el trámite previsto en el artículo 375 de la Carta Magna. El vocero deberá ser convocado y escuchado en todas las etapas del trámite. Además, podrá apelar ante la plenaria cuando la comisión respectiva se haya pronunciado en contra de la iniciativa popular. Y finalmente, cuando la respectiva corporación no dé primer debate a una iniciativa popular legislativa o normativa durante una legislatura y ésta deba ser retirada, se podrá volver a presentar en la siguiente legislatura. En tal caso, seguirán siendo válidas las firmas que apoyen la iniciativa popular y no será necesario volver a recolectarlas. La convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma ya vigente se denomina referendo. Este puede ser derogatorio o aprobatorio. Derogatorio cuando se somete un acto legislativo, una ley, una ordenanza, un acuerdo o una resolución local en alguna de sus partes o en su integridad a consideración del pueblo para que éste decida si lo deroga o no. El referendo es aprobatorio cuando se somete un proyecto de acto legislativo, de una ley, de una ordenanza, de acuerdo o de una resolución local de iniciativa popular que no haya sido adoptado por la corporación pública correspondiente a consideración del pueblo para que éste decida si lo aprueba o lo rechaza total o parcialmente. En relación al respaldo para la convocatoria de un referendo, un número de ciudadanos no menor al 10% del censo electoral nacional, departamental, municipal, distrital o local, según el caso, podrá solicitar ante el registrador del Estado Civil correspondiente la convocatoria de un referendo. De igual manera, en relación al referendo constitucional, a iniciativa del gobierno o de un grupo de ciudadanos no menor al 5% del censo electoral, el Congreso, mediante ley que requiere la aprobación de la mayoría de los miembros de ambas cámaras, podrá someter a referendo un proyecto de reforma constitucional que el mismo Congreso incorpore a la ley. Así pues, el referendo será presentado de manera que los electores puedan escoger libremente en el temario o articulado que votan positivamente y que votan negativamente. Expedidas las certificaciones por la Registraduría del Estado Civil correspondiente sobre el número de apoyos requerido, así como el fallo de la Corte Constitucional, el Gobierno Nacional Departamental, Distrital, Municipal o Local correspondiente convocará el referendo mediante decreto en el término de 8 días y adoptará las demás disposiciones necesarias para su ejecución. Respecto al periodo para la recolección de apoyos, inscrita una solicitud de referendo, la organización electoral fijará un plazo de un mes para la inscripción de otras iniciativas legislativas y normativas sobre la misma materia, sean estas complementarias o contradictorias de la primera, siempre y cuando hayan sido consideradas y no aprobadas por el Congreso o por la correspondiente corporación administrativa. Para evitar un pronunciamiento popular sobre iniciativas inconstitucionales, el Tribunal de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa competente, en el caso de referendos normativos departamentales, distritales, municipales o locales, previamente revisarán la constitucionalidad del texto sometido a referendo. El referendo deberá realizarse dentro de los 6 meses siguientes a la presentación de la solicitud. Cuando se trate de un referendo de carácter nacional, departamental, municipal o local, la votación no podrá coincidir con ningún otro acto electoral. Además, no podrá acumularse la votación de más de 3 referendos para la misma fecha. La tarjeta electoral
será diseñada a cargo del registrador del Estado Civil, según como explica la actual diapositiva. Para el resultado, en todo referendo, el pueblo tomará decisiones obligatorias por medio de la mitad más uno de los votantes, siempre y cuando haya participado el 25% de los ciudadanos que componen el censo electoral de la respectiva circunscripción electoral. Continuando con la Ley 134 de 1994, esta nos habla de la consulta popular, nacional, departamental, municipal, distrital o local, o para convocar asamblea constituyente. La consulta popular es la institución mediante la cual una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local es sometida por el presidente de la República, el gobernador o el alcalde, según el caso, a consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto. En todos los casos, la decisión del pueblo es obligatoria. Y cuando la consulta se refiere a la conveniencia de convocar a una asamblea constituyente, las preguntas serán sometidas a consideración popular mediante ley aprobada por el Congreso de la República. En la consulta popular nacional, el presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado, podrá consultar al pueblo una decisión de trascendencia nacional. No se podrán realizar consultas sobre temas que impliquen modificaciones a la Constitución política. En el caso de la consulta popular a nivel departamental, distrital, municipal y local, los gobernadores y alcaldes podrán convocar consultas para que el pueblo decida sobre asuntos departamentales, municipales, distritales o locales, sin perjuicio de los requisitos y formalidades adicionales que señale el Estatuto General de la Organización Territorial y de los casos que éste determine. De esta manera, para la consulta popular nacional se requiere enviar el texto con justificación y fecha de su realización por parte del presidente de la República al Senado. Y respecto a la consulta popular departamental, municipal, distrital o local, el gobernador o el alcalde solicitará a la Asamblea, al Consejo o a la Junta Administradora Local un concepto sobre la conveniencia de la consulta. Así pues, dentro de los 20 días siguientes se deberá emitir el concepto, pero por decisión de mayoría de los miembros de la entidad receptora podrá prorrogar este plazo en 10 días más. Para la realización de la consulta popular nacional, esta se realizará dentro de los 4 meses siguientes a la fecha del pronunciamiento del Senado de la República o del vencimiento del plazo indicado para ello. Para el caso de las consultas populares en el marco de las entidades territoriales y en las comunas, corregimientos y localidades, el término será de 2 meses. Respecto a la decisión del pueblo, esta será obligatoria cuando la pregunta que le ha sido sometida ha obtenido el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos, siempre y cuando haya participado no menos de la tercera parte de los electores que componen el respectivo censo electoral. El Congreso de la República, mediante una ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra Cámara, podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca una asamblea constituyente para reformar parcial o totalmente la Constitución. Posteriormente a ser sancionada la ley que convoca la consulta, el presidente de la República la remitirá a la Corte Constitucional para su control. La tarjeta electoral deberá ser diseñada de tal manera que los electores puedan votar con un sí o un no la convocatoria y los temas que serán competencia de la Asamblea. Se entiende pues que el pueblo convoca a la Asamblea, si así lo aprueba, cuando menos la tercera parte de los integrantes del censo electoral. Es menester resaltar que la consulta para convocar una asamblea constituyente y la elección de sus delegatarios serán 2 actos separados. Así pues, la fecha para la realización de la consulta para convocar una asamblea constituyente deberá realizarse entre los 2 y los 6 meses a partir de la fecha de la expedición de la ley. Estos mismos términos regirán para la elección de los delegatarios a la asamblea contados desde la fecha de promulgación de los resultados por el Consejo Nacional Electoral. Las 2 votaciones no podrán coincidir con otro acto electoral. Lo anterior conforme a la Ley 134 de 1994 respecto a lo que se afirma en el artículo 52 en el título cuarto y el título quinto, y también en consonancia con el artículo 376 de la Constitución Política de Colombia. El Cabildo Abierto es la reunión pública de los consejos distritales, municipales o de las juntas administradoras locales en la cual los habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad. Así pues, en relación a la petición de Cabildo Abierto,
un número no inferior al 5 por 1000 del censo electoral del municipio, distrito, localidad, comuna o corregimiento, según sea el caso, podrán presentar ante la Secretaría de la respectiva corporación la solicitud razonada para que sea discutido un asunto en cabildo abierto, con no menos de 15 días de anticipación a la fecha de iniciación del periodo de sesiones. Podrá ser materia del cabildo abierto cualquier asunto de interés para la comunidad. No se podrán presentar proyectos de ordenanza, acuerdo o cualquier otro acto administrativo. La fecha, el lugar y los temas que serán objeto del cabildo abierto dispondrán de amplia difusión, y a estos cabildos podrán asistir todas las personas que tengan interés en el asunto. Además de los voceros, tendrán voz quienes se inscriban a más tardar 3 días antes de la realización del cabildo en la secretaría respectiva. Terminado el cabildo, dentro de la semana siguiente en audiencia pública, a la cual serán invitados los voceros, el presidente de la respectiva corporación dará respuesta escrita y razonada a los planteamientos y solicitudes ciudadanas. Además, por solicitud de los promotores del cabildo o por iniciativa de los voceros, previa proposición aprobada por la corporación, podrá citarse a funcionarios municipales o distritales, con 5 días de anticipación. La desatención a la citación sin justa causa será causal de mala conducta. La revocatoria del mandato refiere a un derecho político por medio del cual los ciudadanos dan por terminado el mandato que le han conferido a un gobernador o a un alcalde. La revocatoria del mandato procederá siempre y cuando se surtan los siguientes requisitos. Primero, haber transcurrido no menos de un año contado a partir del momento de la posesión del respectivo alcalde o gobernador. Y segundo, mediar por escrito ante la Registraduría Nacional la solicitud de la convocatoria a pronunciamiento popular para revocatoria, mediante un memorial que suscriban los ciudadanos en número no inferior al 40% del total de votos que obtuvo el elegido. Respecto al formulario, este deberá contener la motivación de la revocatoria, es decir, las razones que la fundamenten, por la insatisfacción general de la ciudadanía o por el incumplimiento del programa de gobierno. Aprobada la solicitud y expedida la respectiva certificación, el registrador del Estado Civil correspondiente dentro de los 5 días siguientes informará del hecho al respectivo funcionario. Posteriormente, los ciudadanos de la respectiva entidad territorial serán convocados a la votación para la revocatoria. Respecto al voto programático, procederá la revocatoria del mandato para gobernadores y alcaldes al ser esta aprobada por el pronunciamiento popular de la mitad más uno de los votos ciudadanos que participen en la respectiva convocatoria, siempre que el número de sufragios no sea inferior al 55% de la votación válida registrada el día en que se eligió el respectivo mandatario. Si como resultado de la votación no se revoca el mandato del gobernador o del alcalde, no podrá volver a intentarse en lo que resta de su periodo. Podrá inscribirse cualquier ciudadano que cumpla los requisitos constitucionales y legales, a excepción del mandatario que ha renunciado o al que le ha sido revocado el mandato. Habiéndose, pues, realizado la votación y previo informe del resultado de los escrutinios por la registraduría correspondiente, el registrador deberá comunicar al presidente de la República o al gobernador respectivo para que procedan, según el caso, a la remoción del cargo del respectivo gobernador o alcalde revocado. La revocatoria del mandato será de ejecución inmediata. Se procederá a la elección del sucesor dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que el registrador correspondiente certificare los resultados de la votación. El funcionario reemplazante dará cumplimiento en lo que fuere pertinente al programa inscrito para la gestión gubernamental en el respectivo periodo. De esta manera, la revocatoria de mandato está en consonancia con el artículo 259 de la Constitución Política de Colombia, respecto al voto programático. Así pues, tal revocatoria es la potestad del pueblo derivada del principio de la soberanía popular de despojar del cargo a quienes ha escogido como sus representantes.